A través del estudio de la matemática financiera podemos adquirir los conocimientos necesarios para comprender, analizar y resolver una gran cantidad de problemas de la vida real. Calcular la cuota de un préstamo para comprar un auto o el costo efectivo del descuento de un documento, comparar dos opciones de inversión para definir cuál es la más conveniente, entre otras muchas operaciones con las que podemos encontrarnos en nuestra vida profesional o en la personal. O sea que en esta materia lo que haremos es estudiar las operaciones financieras. Primero las identificaremos, es decir, que vamos a ver si el problema que se nos presenta se trata de una operación financiera o no, ya que no todas las operaciones monetarias son operaciones financieras. Luego tendremos que tipificarlas, ver sus características y comportamiento de sus elementos componentes. Con esta información estaremos en condiciones de modelizar la operación. ¿Qué significa modelizar? Modelizar significa volcar a una ecuación matemática el problema en cuestión. La fórmula a emplear dependerá del tipo de operación financiera y la incógnita será el dato faltante. Es el elemento componente de la operación que no conozco. Esta es la parte del proceso más importante. Y para poder formular correctamente esa ecuación es imprescindible que conozcamos los fundamentos teóricos subyacentes en una operación financiera. Es por este motivo que reiteramos que sin conocer la teoría no podremos resolver un problema práctico. Debemos tener claro qué datos conocemos y exponerlos en la fórmula en unidades de medidas homogéneas. La resolución del problema implica la aplicación de los conceptos y herramientas matemáticas y estadísticas aprendidas en cursos anteriores. Esta es parte mecánica del proceso, es la más mecánica de ellas. Y hoy en día, con el uso de la tecnología, puede resultarnos la menos tediosa, pero sujeto a que la definición del modelo, es decir, la ecuación matemática, y los valores numéricos de las variables de esa ecuación sean los correctos. Pero la resolución matemática de la ecuación no termina allí. Debemos analizar ese resultado. Debemos ver la razonabilidad de ese resultado. ¿Es razonable el número obtenido? Aunque no haya errores de cálculo, el número puede no ser el apropiado. Si le asignamos un valor numérico incorrecto a alguna de las variables, la respuesta obtenida no es correcta. Puede ser que no existan errores de cálculo, pero así todo el resultado puede no estar bien. Debemos evaluar si dados los datos con que contamos y el tipo de operación de que se trata, el resultado obtenido es razonable. Y el otro tema es la pertinencia. ¿Responde a la pregunta que se plantea en el problema o situación problemática? Debemos interpretar el valor que se obtuvo y ver si el mismo es aplicable a la situación que estamos evaluando, analizar el significado de ese número y verificar si responde a mi pregunta o se deben hacer cálculos adicionales. Y por último, tenemos que tener claro qué hacer con ese resultado obtenido. Debemos evaluar esa respuesta y formular una propuesta o recomendación. Ese es el valor agregado que como profesionales daremos al comunicar el resultado a nuestros clientes. La respuesta que se formule a partir de los valores obtenidos debe servir para tomar una decisión. En esta materia vamos a ver las distintas herramientas matemáticas aplicables al análisis y resolución de las operaciones financieras. ¿Qué es una operación financiera? Una operación financiera es un intercambio no simultáneo de capitales. Un intercambio de un capital en un momento por un capital en otro momento. Esto implica que para que exista una operación financiera debe existir un flujo de fondos. Este es un concepto fundamental, el flujo de fondos. Si yo compro una silla al contado y no hay una operación financiera, existe un intercambio de capitales, uno representado por un bien, que es la silla, y otro el dinero con el que se paga la misma, pero al ser simultáneo no existe operación financiera. El intercambio debe ser no simultáneo. Ese flujo de fondos tiene un perfil cuantitativo
que está dado por los valores nominales de ese flujo de fondos, y un perfil cronológico, que se refiere a la localización temporal de esos valores en el eje de tiempo referido a la vigencia de la operación. O sea que este perfil cronológico está referido al cuándo es exigible cada uno de los capitales componentes de ese flujo de fondos. Y aquí aparece otro de los elementos de una operación financiera, y es que está relacionado con la existencia de un flujo de fondos, y ese elemento es el tiempo. De esto deriva otro de los conceptos fundamentales de matemática financiera, que es el valor tiempo del dinero. Veamos ahora de qué se trata esto del valor tiempo del dinero. Habíamos dicho que las operaciones financieras son aquellas en las que se produce un intercambio no simultáneo de capitales. Entrego un capital hoy para recibir otro en otro momento. En este intercambio está involucrado un concepto de uso alternativo de fondos. Es decir, que en vez de consumir algo hoy, con ese capital disponible, lo entrego y difiero el consumo para cuando me lo devuelvan. Estoy cambiando un consumo hoy por un consumo futuro. Ahora, ¿por qué yo dejaría de consumir hoy para consumir en el futuro? ¿Por qué diferir el consumo? Si lo hago, es porque mi expectativa es que el consumo futuro va a tener para mí un mayor valor que el actual. La postergación de la satisfacción de una necesidad actual se debe a la existencia de la satisfacción de una necesidad futura más conveniente, cuantitativa o cualitativamente. El consumo hoy no vale lo mismo que el consumo futuro. Un capital hoy no vale nominalmente lo mismo que un capital futuro. Ese cambio del valor del capital por el transcurso del tiempo es lo que llamamos el valor tiempo del dinero. Ahora, ¿cómo medimos ese cambio de valor del capital en el tiempo? La unidad de medida que utilizamos es la tasa de interés. La tasa de interés es la que relaciona los cambios del valor del dinero con el transcurso del tiempo. Entonces tenemos el capital al que le aplicamos la tasa de interés a medida que pasa el tiempo. Y aquí aparece el tercer elemento necesario para medir el valor tiempo del dinero, que es el tiempo transcurrido, que no es ni más ni menos que el lapso de vigencia de la operación y que llamamos plazo, y que es el tiempo durante el cual el dinero está expuesto a la tasa de interés. O sea que el mayor valor que adquiere ese capital va a depender entonces de la cantidad de tiempo transcurrido y de la tasa de interés empleada para su medición, y a eso le llamamos el valor tiempo del dinero. Por lo tanto, los elementos necesarios para calcular una operación financiera son el capital, que lo simbolizamos con la letra C mayúscula y que representa el consumo hoy, es el valor monetario de ese consumo, es decir, que no siempre es una suma de dinero. También puede representar el valor monetario de los bienes y o servicios que se consumen. La tasa de interés, que sería el precio que se debe pagar por cada unidad de capital en cada unidad de tiempo que transcurra. Y el plazo, que es el lapso de tiempo de ese intercambio no simultáneo de capitales, cantidad de tiempo que hay entre el consumo hoy y el consumo futuro. Cuando explicábamos el proceso involucrado en los cálculos financieros, decíamos que primero teníamos que identificar las operaciones financieras y luego tipificarlas, y que esto era fundamental para poder modelizarlas. Considerando los capitales intercambiados, las operaciones financieras pueden ser simples o complejas. Cuando el intercambio es de un capital hoy por un capital en el futuro, decimos que se trata de una operación financiera simple. Cuando hay más de un capital involucrado en ese intercambio, decimos que se trata de una operación financiera compleja. Otro dato que debemos tener en cuenta es el método de cálculo de los intereses.
El interés tiene una relación directa con el capital expuesto, la tasa de interés y el tiempo de vigencia de la operación, al que llamamos plazo. Cuando ese interés se calcula sobre el valor inicial del capital, decimos que el método empleado es de interés simple. Cuando durante el plazo de vigencia de la operación se pacta fraccionar el mismo en periodos menores y que al final de cada uno de ellos los intereses producidos se incorporen al capital original para generar intereses en el nuevo periodo, proceso que llamamos capitalización, el método de cálculo empleado se denomina de interés compuesto. Ahora bien, ¿para qué queremos analizar las operaciones financieras? ¿Cuál es el objetivo de los cálculos financieros? Hay dos objetivos básicos: la evaluación de las operaciones financieras en un determinado momento y su rendimiento. La evaluación es cuando, por ejemplo, al cierre de un balance necesitamos exponer el valor a dicha fecha de una operación financiera, que puede ser un préstamo con varias cuotas pendientes, o cuando disponemos de un cheque de pago diferido con vencimiento dentro de 60 días y como necesito disponer del dinero hoy, decido negociarlo y para ello necesito conocer el valor hoy de ese documento. El otro objetivo, que es el rendimiento, es el que necesito conocer para decidir si una operación financiera me resulta conveniente o no. Cabe tener en cuenta los siguientes conceptos para el tratamiento de las operaciones financieras y por eso lo ponemos en este slide como recordatorio. Uno de ellos es el valor tiempo del dinero. Esto es para que tengamos en cuenta que el transcurso del tiempo no es inerte, tiene una consecuencia en las operaciones financieras. El concepto de equivalencia es otro tema importante. Es el valor tiempo del dinero el que hace equivalente dos capitales posicionados en distintos momentos. Cuando yo digo que intercambio un capital hoy por otro en el futuro, quiere decir que ese capital futuro es para mí equivalente al capital que dispongo hoy. El signo igual en las ecuaciones que formulamos tiene el significado de equivalencia. Me sirve para calcular qué valor debería tener un capital futuro para que me resulte equivalente a disponerlo hoy. No es igual, es equivalente bajo las condiciones y métodos de cálculo empleados. Otro aspecto que deben tener siempre presente es saber ubicarse y moverse en el eje del tiempo. Deben tener siempre claro el posicionamiento temporal de los valores nominales de una operación financiera. Esto es fundamental para modelizarlas y resolverlas. Y por último, volvamos sobre las aplicaciones en la vida real. Algunos ejemplos: calcular el rendimiento efectivo de un depósito a plazo, comparar rendimientos entre activos financieros, evaluar un proyecto de inversión, medir el desempeño de una inversión en bonos, evaluar alternativas de financiamiento en préstamos, planificar sus finanzas y su jubilación. Estas son algunas de las muchas aplicaciones que, como dijimos al inicio de esta presentación, se les pueden presentar en su vida profesional o personal.